Adoremos al Señor ahí donde estás. Te invito a que te levantes y levantes tus manos y en el nombre de Jesús alabemos a nuestro Padre Celestial. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libres somos, y ahora libres soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos solo a ti, Señor. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de gloria. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cantamos gracias sublimes, gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí,
cantamos, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tómase mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos solo a ti, Señor. Tu gracia inunda nuestro corazón. Oh. Te adoramos, te adoramos a ti, Señor, por lo que hiciste en esa cruz. Lo hiciste por amor a mí, por amor a nosotros. Cantamos digno, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Oh, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Tú eres digno, Dios. Tú mereces toda nuestra adoración. Solo tú, solo tú. Cantamos, eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti, y tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti, todo fluye de ti, y todo es para ti, y tú mereces gloria. Cantemos una vez más, eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Tú eres digno, Dios. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti, todo fluye de ti, y todo es para ti, y tú mereces gloria. Eres digno, Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Gracias, Jesús. Y día y noche mi incienso subirá
noche mi incienso subirá. Día y 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 noche. Mi incienso subirá. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche. Día y noche. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti y tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti y tú mereces gloria. Eres digno Dios, tú eres digno Dios. Yo te invito a que ahí donde estás puedas postrarte delante de Dios y puedas decirle: Señor, tú eres digno, Señor, tú eres santo, Señor, tú estás aquí. Señor, muévete, Señor, muévete, Señor, muévete entre nosotros. Señor, muévete, Señor, muévete, Señor, muévete entre nosotros. Tu gloria desciende, tu gloria desciende. Tú eres digno, eterno.
impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Inclina tu corazón delante de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti nos inclinamos, Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, el que reina por los siglos de los siglos, Rey de reyes y Señor de señores, el que reina por los siglos de los siglos, Rey de reyes y Señor de señores, el que reina por los siglos de los siglos. Muy buenos días en esta mañana del 14 de febrero del 2021. Es un privilegio y una gran bendición para nosotros poder llegar hasta sus hogares, ahí donde usted nos sintoniza. Queremos empezar esta mañana entregándole este tiempo al Señor y luego vamos a leer un pedazo de las Escrituras para poder dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Este es el día que tú has hecho, Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria, honra y alabanza. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana nos disponemos, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, está atento a tus palabras en esta mañana para que lo que tú quieres hacer hoy en cada uno de nosotros y de los que escuchamos, Señor, sea hecho porque tú eres Dios grande y todopoderoso, el único Dios vivo y verdadero. Así que vamos a leer del Salmo 31 en esta mañana para, como decía, dar inicio a lo que el Señor tiene preparado en su mesa para nosotros. Dice así: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Gracias, bendito Dios, por tu protección divina y tu cuidado. Hoy, Señor, procedemos a este mensaje que estamos seguros va a edificar tu vida. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos el día de hoy de tener el privilegio de poder llevar la palabra de Dios.
Y hoy particularmente, como una cosa muy simbólica, muy emblemática, nos toca hablar de un pasaje que prácticamente habla acerca del amor del Señor por cada uno de nosotros, dándonos con ello el ejemplo que nosotros debemos de seguir. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, dice las Escrituras. Y el día de hoy vamos a leer un pasaje de la Escritura bastante largo y quiero que todos nos acompañen a leer conjuntamente cuando yo vaya leyendo el capítulo 13 del libro de Juan. Recordemos lo que dice la palabra, que el hombre se va a alimentar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hoy tendremos la oportunidad de hablar bastante acerca de la palabra de Dios, leyendo prácticamente todo el capítulo 13 de Juan. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. A partir de este momento, el ministerio público de Jesús para Israel había terminado. Y Jesús entonces se retrajo, se recogió para estar con aquellos quienes lo habían recibido desde un principio, para darles una demostración de amor y las finales instrucciones acerca de lo que iba a acontecerle prontamente a él. Él hizo una demostración práctica entonces de su amor,
por ellos lavando sus pies y sirviendo de esa manera como un ejemplo de lo que ellos deberían de hacer imitando a su maestro. El tema común de estos últimos 5 capítulos de Juan habla acerca precisamente del amor del Señor por los suyos. Actualmente, nosotros vivimos obsesionados con el amor y estamos saturados de películas del amor, canciones populares y novelas, y el romance es un tema importante en el entretenimiento y en las conversaciones diarias de la vida. Pero desafortunadamente pocos entienden de qué se trata el verdadero amor. El amor es sacrificial, el amor es una entrega por aquel que uno debe de amar. El amor es un servicio que uno debe de hacer continuamente, de la misma manera como vimos en este pasaje de Juan, cómo el Señor se humilló, poniéndose entonces a lavar los pies de sus discípulos. La versión moderna acerca del amor es terriblemente egoísta, es muy narcisista, está enfocada totalmente en el yo y es muy manipuladora. La mayoría ve a los demás, desafortunadamente, como un medio de gratificación personal, como un medio por el cual uno se va a servir de la mayoría de ellos para uno. Por ello, no es de extrañar que las relaciones entre personas egoístas no duren. Podemos decir entonces de esto y sacar un tema que dice: el que ama sirve y el que no sirve no tiene el amor de Dios. Si las expectativas de la pareja actual no se llenan o encuentran a alguien más emocionante, se terminan las relaciones, se van las personas. Las personas son receptoras. En eso nos hemos convertido desafortunadamente. No me hace feliz, no me complace, no llena mis expectativas, merezco algo mejor. Todo está desafortunadamente enfocado hacia adentro, hacia el yo. El egoísmo entonces es la característica moderna de lo que está en este momento contribuyendo a que el amor sea mal entendido. El capítulo 13 de Juan nos enseña 3 lecciones importantes para todos nosotros. Nos da una lección de humildad, nos da una lección de servicio y nos enseña qué es el verdadero amor. La Biblia enseña que la esencia del amor es el sacrificio personal, en vez de utilizar a los demás. El amor bíblico nos enseña a edificarlos, a ponerlos antes que nosotros. En lugar de procurar el propio bien de cada uno de nosotros, debemos nosotros de procurar el bien de los demás y estar atentos a ese interés por los demás y buscar entonces de esa manera satisfacer las necesidades del otro antes que las propias de uno. La fiesta de la Pascua era el festival anual judío que celebraba la liberación de la esclavitud del pueblo de los egipcios. La narración de este pasaje nos dice que el Creador y Señor del universo estaba a punto de lavar los pies de sus discípulos, esos pies sucios, polvorientos. Era una tarea reservada exclusivamente solo para los esclavos del más bajo rango. Se dice, de acuerdo a las escrituras antiguas, que ni siquiera los esclavos judíos se les permitía o se les obligaba a que ellos hicieran este tipo de tarea. Era exclusivamente para aquellos esclavos de más bajo rango. Imaginemos entonces esos pies de los discípulos sucios, polvorientos, protegidos únicamente por unas sandalias, no como el calzado moderno que estaban ellos caminando en el polvo diario de la ciudad de Jerusalén. Con seguridad, eran unos pies muy sucios que ninguno de nosotros al verlos nos atreveríamos a tomar la decisión de lavarle los pies a alguien más. Si nosotros recordamos, justo previo antes de este pasaje, los discípulos venían discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Se consideraban entonces y se miraban unos a otros superiores así, ellos mismos de los demás. ¿Qué lección para cada uno de ellos ver entonces que su maestro se humilla delante de ellos y paso a paso, uno por uno, comienza a lavarles los pies a cada uno de ellos, desatándoles sus sandalias y teniendo el cuidado de lavarles los pies? El acto de Jesús de lavar los pies de ellos fue entonces un ejemplo de humildad y de servicio. Ellos, reprendidos y avergonzados, vieron en un silencio doloroso e incómodo cómo el Señor, vestido de siervo, se arrodilló ante cada uno de ellos para lavar sus pies. Nunca se había oído, ni visto,
ni en la cultura romana, ni en la cultura judía, que un superior lavara los pies de un inferior. El lavado no es nada más que una metáfora bíblica para la limpieza espiritual. Jesucristo solo lava y une a Él en vida eterna a quienes depositan su fe en Él como Señor y confiesan sus pecados. Dios, con su misericordia, ya ha imputado, ya ha atribuido, ya ha colocado la justicia de Cristo en cada una de aquellas personas que son creyentes y seguidores, discípulos del Señor. Y su sangre les ha dado ese perdón y esa redención de los pecados. Aún así, a pesar de eso, de haber nacido de nuevos, de haber confesado con nuestra boca y creído con nuestro corazón que Jesús es el Señor de nuestras vidas, nosotros necesitamos una limpieza diaria, continua, para santificarnos del pecado que continúa en nosotros. Las palabras del Señor a Pedro son muy importantes y vemos en el versículo 8 de Juan, capítulo 13, que dice, si no te lavare, no tendrás parte. ¿Esto qué significa? Si no te lavare, no tendrás comunión conmigo. Tenemos que entender entonces la profundidad de este mensaje, de este pasaje de las Escrituras y ver la necesidad que nosotros tenemos continuamente de ser lavados a través de la palabra de Dios y de la sangre del Cordero para estar limpios y estar en comunión con el Señor. Hay una diferencia muy importante entre unión y comunión. En un matrimonio hay una unión, pero puede no haber comunión. Comunión es intimidad, comunión es relación, comunión es comunicación, comunión es estar atento continuamente del otro, que le gusta, que no le gusta, que le agrada, cómo le voy yo a servir. De eso se trata precisamente la comunión. Tenemos nosotros entonces para caminar una vida santa, una vida dedicada al Señor, una vida en la cual el Señor se pueda glorificar en cada uno de nosotros, tener comunión con el Señor, estar atentos a lo que Él quiere de cada uno de nosotros y está esperando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que ese ha sido el día más glorioso de nuestra vida terrenal, tenemos que entender entonces cuál es ese propósito divino de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y preguntarle a Él, Señor, ¿qué es lo que tú escribiste en el libro de mi vida? ¿Qué es lo que tú escribiste en el libro en el cual yo iba a caminar juntamente contigo? Revélamelo, dímelo. Pero no nos lo va a decir el Señor si nosotros no estamos en comunión con el Señor. Así que es importante este pasaje que nosotros entendamos cómo entonces nosotros debemos entrar a esa comunión a la cual el Señor nos está invitando. Pedro estaba en unión con Cristo, como uno de los suyos por medio de la fe, pero el pecado puede interrumpir nuestra comunión con el Señor. Solamente en la medida que nosotros permitimos que el Señor nos limpie, entonces podemos permanecer en comunión con Él y disfrutar de su presencia y de su poder. Cuando somos salvos, se nos lava por completo. Y cuando confesamos nuestros pecados diariamente al Señor, se lavan nuestros pies y se limpia nuestro andar, como dice las Escrituras en 1 Corintios 6. Hoy, Cristo es quien limpia a su eclesía mediante el agua de la palabra de Dios, como dice Efesios 5. En la medida que nosotros diariamente leemos la palabra, permitimos que el Espíritu escudriñe nuestros corazones y si nosotros confesamos nuestros pecados, porque la palabra dice claramente que si alguno dice que no peca, es mentiroso. Entonces todos pecamos continuamente, de palabra, de omisión o de acción. Entonces, si confesamos nosotros nuestros pecados, mantendremos nosotros nuestros pies limpios y andaremos nosotros en esa luz que es Cristo Jesús. Este es el lavamiento diario que el creyente mantiene en comunión con Cristo. Este es el tipo de comunión que el Señor espera de cada uno de nosotros. La acción de Cristo de lavar los pies solo representa lo que Él hizo cuando dejó Él entonces el cielo y su gloria y su trono para venir a la tierra y humillarse. Humillarse dejando esa posición de Señor, de Dios Todopoderoso, dejando esa adoración y convertirse entonces en ese siervo que iba a poner su vida para que a través de su muerte
de su sangre y de su resurrección, cada uno de nosotros fuéramos reconciliados con el Padre eterno. El principio más importante que Jesús quería enseñar a sus discípulos era la importancia entonces de la humildad y el servicio en amor. Y Él les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Con esto Él no quería decir que cada uno de nosotros debemos lavar los pies de los otros. Con esto Él estaba diciendo que nuestro amor por los demás iba a ser manifestado en la manera en que nosotros les sirvamos a ellos, los consideremos a ellos superiores a nosotros mismos y antepongamos las necesidades de los demás antes que las nuestras propias. Ese es el amor de Dios en acción en nuestros corazones hacia nuestro prójimo. Y recordemos que nuestro prójimo es nuestro ser vecino, nuestro ser querido, el que tenemos a la par, con el que vivimos diariamente. Puede ser nuestra esposa, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. ¿Cuál es tu vecino? Es la pregunta. ¿Cómo le estás tú sirviendo? ¿Estás tú manifestándole a él el amor de Dios puesto en tu corazón? ¿O estás tú anteponiendo tus deseos, tus egoísmos, tus necesidades y tus satisfacciones antes de los demás? Si eso es así, este es un momento para que cada uno de nosotros podamos hacer una reflexión acerca de: ¿hay amor en mi corazón? ¿Hay el amor de Cristo Jesús en mi vida para que yo lo manifieste a Él como un reflejo, como un espejo de la gloria de Dios? Él en mí, yo en Él, para que entonces los demás miren ese amor del Señor. Esta es una lección muy importante, es una lección muy crucial para nosotros, como lo fue para los discípulos, quienes entonces reñían constantemente sobre quién era el más grande. Si el Señor de la gloria estaba dispuesto a humillarse y asumir el papel de siervo, ¿cómo no podían hacer menos los discípulos? ¿Cómo no podemos nosotros entonces tomar de ese ejemplo y hacer exactamente lo mismo? Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús en realidad estaba diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no siguen mi ejemplo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no siguen mi ejemplo? El Señor nos está diciendo: hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Hagan exactamente lo mismo que yo les he enseñado a hacer a cada uno de ustedes. Entonces, con este ejemplo de humildad que nos da el Señor, Él en realidad nos está diciendo: esto no es un acto externo, sino es un acto que nace del propio corazón, una intención del corazón. No debe de convertirse esto en un rito externo, en una manifestación de que entonces nosotros somos cristianos y andamos lavando los pies de los demás. No, la actitud interna del corazón va a ser reflejada en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro servicio por los demás. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Quiere decir, ¿qué es bienaventurado? Bienaventurado es vivir en dicha, bienaventurado es vivir en paz, bienaventurado es vivir en bendición, bienaventurado es vivir en abundancia. Pero no es solamente una abundancia natural, una abundancia económica, sino es una integralidad en el cual yo puedo descansar en Él y el gozo y la paz de Dios gobierna mi corazón y mis pensamientos de esa manera. El pensamiento en el cual el Señor concluye refleja la verdad bíblica según la cual la bendición va a seguir a la obediencia. La bendición va a venir después de que nosotros obedezcamos. Vemos aquí también varias lecciones del relato trágico de la traición de Judas. Primero, Judas es el mayor ejemplo en la historia de la oportunidad perdida y del privilegio desperdiciado. Dice la palabra en Hebreos 3: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día de tu oportunidad. Hoy puede ser el último día de cada uno de nosotros aquí en este mundo.
Hoy entonces es el día en el cual nosotros tenemos una oportunidad. No la desperdiciemos, no la perdamos. No perdamos entonces ese privilegio que cada uno de nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios y embajadores de Él para hacer conforme a su voluntad. Judas oía las enseñanzas de Jesús día tras día. Tuvo la oportunidad de relacionarse personal e íntimamente con el Señor. Él fue testigo de primera mano de los milagros realizados por Jesús, que probaban que era Dios en carne. Aún así, Judas rechazó esa invitación de ser parte de los discípulos de ese grupo privilegiado del Señor, para poder entonces cambiar. Segundo, Judas es la más importante ilustración del peligro de amar el dinero. Dice la palabra en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o la buena confesión delante de muchos testigos. El dinero entonces significaba más para Judas que la salvación eterna. Mucho cuidado con esta advertencia que nosotros estamos escuchando acerca del amor por el dinero. Tercera, Judas tipifica la vileza de la traición espiritual. En todas las épocas han habido Judas que profesan seguir a Cristo, pero se vuelven en contra de Él. Las intenciones del corazón son las que Dios pesa. Y muchos utilizan la plataforma de las iglesias para enseñorearse de los demás, para enriquecerse de los demás, para ser mayores y vistos como grandes aquí en la tierra. Pero muchos de ellos son como este Judas precisamente, en el cual las riquezas de este mundo han cegado el entendimiento de cada uno de ellos. Esto es entonces un recordatorio aleccionador sobre la necesidad que tenemos de examinar continuamente nuestro corazón y sus intenciones, como dice la palabra en 2 Corintios 13. Cuarta, Judas fue la prueba viviente de la paciencia, misericordia y bondad amorosa de Cristo. Aun cuando llegó con la turba a Jesús en el momento en que le entregó con un beso en el Getsemaní, el Señor lo llama al final de cuentas amigo. Amigo, ¿a qué has venido? ¿Se dan cuenta ustedes entonces ese corazón puro, sincero, amoroso de Jesús, que aún viendo a aquel que lo estaba traicionando por 30 monedas de plata, le da la oportunidad todavía en un último momento de arrepentirse? Así es nuestro Dios. Hasta la última oportunidad Él va a aprovechar para que nosotros tengamos el privilegio de arrepentirnos de nuestra maldad. Quinto, el ejemplo de Judas muestra lo que el diablo siempre estará obrando entre el pueblo de Dios. Siempre está trabajando, siempre está metido, siempre está infiltrado literalmente dentro de la misma iglesia. Lo vemos claro en la parábola del trigo y de la cizaña que ilustró el Señor en Mateo 13, cuando se dan cuenta los hombres, los labradores, que su siembra había sido contaminada con cizaña. Y ellos le preguntan entonces al Señor, ¿quitamos la cizaña del trigo? Y Él le dijo, no, déjenla tranquila, no vaya a ser que al quitar la cizaña se dañe también el trigo que hay en la siembra. Sexta, Judas demostró el colmo de la hipocresía recibiendo el pan de manos del Señor. Es una traición, es una desvergüenza, es un descaro lo que Judas hizo realmente en ese momento. Y por último, vemos que no hay nada que los hombres pecadores puedan hacer para frustrar la voluntad soberana de Dios. En este tiempo, nosotros estamos preocupados con todas aquellas teorías de conspiración y pensamos que Dios no tiene control de la situación. Pensamos que si las vacunas son una manipulación para tener control de la humanidad, que si este virus que estamos viviendo en esta pandemia del COVID-19 es una realidad que fue creada por gobiernos, por entes endemoniadas o por un espíritu del anticristo para diezmar a la humanidad.
No nos preocupemos por ello. Dios está sentado en su trono y tiene control de la última situación, así como era el plan perfecto de Dios que Judas fuera aquel traidor, desafortunadamente, que vendiera al Señor Jesucristo, para que Él entonces, a través de su sacrificio, cada uno de nosotros pudiéramos ser llamados hijos del Dios Altísimo. Vamos a continuar con nuestra lectura en el capítulo 13 de Juan y vamos al versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces mi nombre. De acuerdo entonces al tema central del pasaje, la muerte de Cristo fue la demostración más poderosa del amor de Dios en toda la historia por la humanidad. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos aquí entonces que el Señor está enfatizando en un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto entonces conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En realidad este no era un mandamiento nuevo, porque ya había sido hablado, escrito y mandado tanto en el libro de Deuteronomio como en el libro de Levítico: el amor a Dios y el amor a las personas. Pero en realidad sí era un nuevo mandato, en el sentido de vivir como una norma de vida con base al ejemplo que Jesús estaba demostrando en ese momento. Los creyentes enfrentamos el reto enorme de amarnos los unos a los otros. Y puede ser no fácil. Si no es fácil en una relación cercana de familia, de hogar, imaginemos que es probablemente más difícil de acuerdo a las diferencias en un trabajo, en una organización, en la universidad o donde sea que nosotros nos movamos y nos desempeñemos. Es un reto continuamente el que nosotros tenemos que vivir y tenemos que superar. Estamos llamados precisamente a superar esas diferencias de esas relaciones. A lo largo de la historia, las personas se han identificado como seguidores de Cristo por medio de señales externas: atuendos, vestiduras especiales, collares, joyas, cruces, ropa con temática cristiana, o muchas veces vemos que en las oficinas o en casa tenemos nosotros esos mugs de café con leyendas cristianas, o Dios te ama, o bendecido día, que manifiesta en realidad lo que nosotros anhelamos y queremos expresarle a los demás. Pero lo que cuenta verdaderamente es esa intención interna del corazón. Esos símbolos superficiales, esos símbolos externos, no caracterizan a los verdaderos seguidores de Cristo, sino las verdaderas actitudes y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Esa transformación interna entonces es la que va a cambiar vidas, tanto la vida de cada uno de nosotros como la vida de aquellos a través del ejemplo que nosotros les podemos dar y de esa manifestación del amor de nosotros y de servicio para ellos. Todas esas actitudes, todas esas acciones, todas esas intenciones pueden resumirse entonces en una palabra: ¿hay amor en mí o no hay amor en mí? Si yo sirvo a los demás, hay amor en mí. Si yo no estoy sirviendo a los demás, el amor de Cristo no ha sido perfeccionado dentro de mí.
Son entonces cristianos quienes verdaderamente aman a Dios y al prójimo porque han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. De otra forma, nosotros no lo podremos hacer porque la intención del corazón siempre es un egoísmo, un para mí, un yo quiero, dame más, acaparar. El amor de Dios entonces se va a demostrar con cuán obedientes seamos nosotros a sus mandatos, a lo que Él nos ha mandado que cada uno de nosotros debemos de hacer conforme a lo que la palabra de Dios nos manda. Por eso es que es tan importante que nosotros leamos, escudriñemos, aprendamos y pongamos en acción la palabra de Dios. Pero si yo no la conozco, ¿cómo la voy a poner en acción? Si yo no la memorizo, si yo no la vivo dentro de mi corazón, es imposible entonces que esa vieja naturaleza de ese hombre corrompido, de ese hombre carnal, se transforme en esa nueva naturaleza de ese hombre espiritual conforme a la imagen de Dios en mí. Jesús dio múltiples ejemplos de aquellos falsos discípulos. Los describe como la semilla que cae junto al camino, en suelo rocoso o entre espinas que no dan fruto, a la cizaña que crece junto al trigo, a las cabras condenadas al castigo eterno, a los siervos inútiles que entierran el talento de su amo y no producen fruto, y a quienes se quedan fuera cuando el padre de familia cierra la puerta. Pablo dice en Hebreos que ellos tienen un corazón malo e incrédulo para apartarse de Dios, que continúan pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad. Lo que hace entonces difícil detectar a esos falsos discípulos es que usualmente suelen tener la apariencia externa de esos discípulos externos. Pueden disfrazarse, pueden ponerse vestiduras, pueden tener atuendos, pueden decir que profesan a Dios, pero no los hacen entonces esos verdaderos discípulos. No son nuestras palabras las que van a demostrar quiénes somos nosotros, sino son nuestras acciones por los demás que van a demostrar quiénes somos nosotros y quién es el que está dentro de nuestro corazón. Ellos entonces viven una aparente moralidad, son aparentemente muy santos, son aparentemente muy justos, son aparentemente muy correctos. Tienen hasta un conocimiento intelectual e incluso algún nivel de participación dentro de la vida de la iglesia. Pero eso no los hace verdaderos discípulos. La participación incluso en un ministerio tampoco es una señal confiable de una fe salvadora. Jesús advirtió, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es una reflexión para que cada uno de nosotros hagamos un autoexamen de conciencia y digamos o pensemos, ¿qué es lo que yo estoy produciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy yo haciendo conforme a lo que el Señor me manda a que yo haga? ¿Estoy yo actuando de la manera como que el Señor se sentiría orgulloso y estoy dignificando yo su nombre? Juan Bautista les dijo a sus oyentes, dar frutos dignos de arrepentimiento. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo puedo estar arrepentido de mi vida pasada. Yo puedo confesar a Jesús como el Señor de mi vida. Yo puedo decirle, entra a mi corazón. Pero si yo sigo teniendo el mismo tipo de vida, significa que yo no estoy dando esos frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentirme significa un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Lo que yo hacía, ya no lo voy a volver a hacer más. Por supuesto, lo que yo hacía mal, porque si yo hacía bien, debo de continuar haciendo bien y mejorar aún y hacer más bien. Pablo predicó que las personas debían realizar obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26. Dijo también que debemos cada uno de nosotros darle la espalda al pecado y apartarnos del mundo y a crecer espiritualmente. Hay dos maneras prácticas, entonces, en que nosotros los cristianos podemos manifestar el amor los unos a otros. Y la primera es a estar dispuestos a disculparnos y buscar el perdón de aquellos a quienes nosotros hemos ofendido.
Podemos decir, yo soy una persona que no ofendo a nadie. Puede ser cierto, pero muchas veces nosotros ofendemos a alguien sin que nosotros premeditadamente lo hagamos. Y entonces, si la percepción de nosotros es que si alguien está ofendido conmigo, yo soy el que tiene que tomar la acción de ir y decir, ¿estás bien conmigo? ¿O estoy bien contigo? ¿Qué he hecho que te ha molestado? ¿Dije algo o hice o no hice eventualmente algo para que te molestaras conmigo? Esa es la primera actitud, disculparnos e ir a buscar entonces ese perdón de aquellos a los que nosotros hemos ofendido deliberada o no deliberadamente. De repente no hicimos algo que la otra persona estaba esperando que nosotros hiciéramos. No lo saludamos, nos dijimos buenos días, no nos despedimos, no le dimos un abrazo, no nos recordamos eventualmente que era su cumpleaños, como el día de hoy, que tenemos 2 de nuestros queridos participantes en nuestros medios que están, uno cumplió años recientemente, José, y el otro, Alejo, cumplirá años en un par de días. Así que a cada uno de ellos un abrazo muy cariñoso, muchas felicitaciones y muchas bendiciones. Eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos a los demás, sus necesidades, sus expectativas. Nosotros debemos de procurar entonces caminar día con día, llenando las expectativas de aquellos que miran o ponen sus ojos en cada uno de nosotros. Entonces, no son las diferencias de opiniones los que van a provocar esas disputas amargas, sino es la carencia de amor, de atención y de cuidado con que se traten esas diferencias. Cada uno de nosotros podemos tener opiniones diferentes, gustos diferentes. No tenemos que coincidir en ellos, pero la manera en que yo voy a expresar mi diferencia de opinión, de criterio o de pensamiento con el otro es lo que va a marcar esa diferencia de cómo esa relación puede terminar bien o mal. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó entonces que la reconciliación con el prójimo es un prerequisito de la adoración a Dios. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú hayas tenido algo contra tu hermano, dije, deja tu ofrenda entonces en ese momento, ve y reconcíliate con tu hermano primero y entonces ven y luego de haber reconciliado con él, de haber aclarado esas diferencias, de haber puesto entonces una paz entre unos y los otros, presenta tu ofrenda delante del altar. Y la segunda forma práctica para demostrar ese amor entonces es perdonando. Todos nosotros debemos estar listos para perdonar las ofensas cometidas en contra nuestra. Jesús ordenó, y dice así en Lucas 17, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Esto me recuerda a mí un hecho en el cual yo muchas veces me quejaba con Beatriz, mi esposa, y le decía acerca de uno de mis hijos que con frecuencia nos ofendía, con frecuencia decía palabras que se arrepentía. Y entonces él venía a cada rato y decía, perdóname. Entonces me quejaba yo con mi esposa y le decía, ¿cuántas veces al día va a venir a pedirnos perdón? Y ella me decía, bien, la intención del corazón es lo que vale. Poco a poco el Señor va cambiando los corazones de cada uno de nosotros y los va perfeccionando. Hoy en día, pues entonces, esto me recuerda que cuando Él viene, este pasaje yo lo tengo que poner en acción. Y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, dice la Escritura. El nuevo mandamiento, entonces, es tan simple para que lo aprenda de memoria un niño pequeño. Un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. Tan sencillo para que un niño pequeño lo pueda aprender de memoria y tan profundo como para que un creyente maduro se avergüence de cuán
tampoco lo practica. Si nosotros meditamos en ello, verdaderamente, y el Espíritu Santo le permitimos que trabaje en nosotros y la palabra nos confronte, nos vamos a sentir avergonzados de recordarnos de muchos eventos, de muchos momentos en el cual nosotros no hemos actuado ni accionado como se esperaba que nosotros como hijos de Dios lo hiciéramos. Cuanto más reconocemos entonces la profundidad de nuestro propio pecado, más conscientes vamos a estar nosotros de ese amor de nuestro Salvador. Y cuanto más apreciamos el amor del Señor, más entonces reconocemos nuestro egoísmo y la profundidad de nuestro pecado y la gran necesidad entonces de ser lavados por Él. Pedro lo entendió al final de su vida y lo dejó escrito en el libro de Primera de Pedro 4 y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra ferviente amor significa entonces un amor genuino, un amor verdadero, un amor que se ve, un amor que se acciona. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, un amor que se demuestra, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, el Señor, mediante su muerte en la cruz, mediante el sacrificio y mediante el ejemplo que nosotros vimos en este pasaje de las Escrituras de Juan 13, en el cual Él, el amo del mundo, el Señor del universo, se despoja de su gloria, desciende para hacerse hombre y para hacerse siervo más bajo que cualquier hombre, se arrodilla delante de todos aquellos discípulos para demostrarles cómo cada uno de nosotros debemos de caminar en ese servicio y en ese amor. Considerando entonces a los otros mayores que a nosotros mismos, como dice la Escritura. Esa debe de ser nuestra norma suprema de vivir de la misma manera que Jesucristo lo hizo. Vivir en amor por Él y por nuestro prójimo. Recordemos entonces, el que ama sirve y el que no sirve no tiene el amor de Dios. Dios los bendiga rica y abundantemente. Les deseamos a cada uno de ustedes un bendecido día y hoy que estamos celebrando curiosamente el Día del Amor, vemos que Dios es tan particular, tan exacto, que nos tocó en este día, precisamente el Día del Cariño, el Día del Amor, tocar un pasaje, pero para que nosotros lo veamos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de vida cristiana, que el Señor espera que cada uno de nosotros seamos. No son las manifestaciones externas de regalos, de refacciones, de cenas, de cumplidos, sino son las manifestaciones de servicio, las manifestaciones en las cuales yo voy a ver por las necesidades del otro para satisfacerlas antes de mis propias necesidades. Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros caminemos en ese amor. Dios los bendiga rica y abundantemente y la paz y el gozo y el amor de Dios abunde en sus corazones. Bendiciones. Bueno, le damos gracias nuevamente al Señor por esta palabra, como bien decía Javier, o sea, sin haberlo planificado, el Señor tenía este tema para nosotros el día de hoy. Y me llama muchísimo la atención porque dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y no es que nosotros le hayamos amado de primero a Él, sino que Él nos amó a nosotros y por eso nosotros tenemos hoy en día y ahora la capacidad de poder extendernos en amor. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, vamos a continuar con lo que viene ahora, que creo que también es una parte muy importante de nuestro servicio y es la entrega de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas al Señor. Vamos a tener dentro de un rato en pantalla la manera como lo pueden hacer y para que tomen ustedes nota y estén sabidos de que esta es la manera como estamos haciéndolo ahora en la iglesia. Y quiero de una vez que tome usted su ofrenda en su mano y vamos a orar por esa ofrenda. Vamos a darle gracias al Señor.
Padre amado, queremos darte gracias porque tú, Señor, nos has bendecido sobremanera. Señor, yo puedo decirte con certeza en mi corazón que he escuchado el testimonio de no una, sino muchas personas, tus hijos y tus hijas, Señor, que en este tiempo, a pesar de lo que está viviendo el mundo entero, Señor, podemos decir con certeza en nuestro corazón que tú has sido fiel y que hemos podido ver tu mano misericordiosa, amorosa, teniendo cuidado de cada una de nuestras vidas, Señor, de nuestras familias. Señor, hoy quiero también levantar a aquellas personas que están creyendo por trabajo, Señor, para que tú les encuentres en ese punto exacto de sus necesidades, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Así que, amado Padre Celestial, hoy, Señor, consagramos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, las traemos a este alfolí, que es esta casa donde tú nos alimentas espiritualmente, Señor, y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú multiplicas esta ofrenda en la cuenta de este ministerio, pero Señor, también en la cuenta de cada uno de los sembradores, Señor. Padre Celestial, eres maravilloso y te damos gracias por ello, porque tú eres nuestro proveedor. Señor, gracias porque nos hemos podido extender como ministerio, Señor, a tantos lugares de necesidad y estamos alcanzando y llegando hasta lugares que habían estado olvidados, Señor. Pero por eso, Señor, te damos las gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para ir terminando con nuestro servicio el día de hoy, no nos queda más que, vamos a tener nuestra bendición ahorita en un momento, pero de último les vamos a dejar con lo que es nuestra agenda semanal para que tomen nota de todas las actividades que como ministerio e iglesia tenemos y que son y están destinadas únicamente para la edificación de cada uno de ustedes. Así que no se lo puede perder, vea, hay actividades todos los días de la semana, pero como le digo, no son actividades. Piense como lo que el Señor, la oportunidad que el Señor le está dando para edificar su vida cada día. Así que sin más, vamos a orar para dar por finalizado este servicio, pero queremos dejarlos con una bendición. Y voy a bendecirlos como es la bendición sacerdotal, que es poderosa, amados hermanos, ¿ya? Y quiero decir, ¿verdad?, que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Oh Jehová, alza sobre nosotros tu rostro y pon en cada uno de nosotros paz. Y yo pongo el nombre de Jehová sobre cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Y no se olvide que el amor de Dios ya fue derramado en su corazón por el Espíritu Santo y por eso usted tiene la capacidad de extenderse en amor para con aquellos con los que usted se relaciona. Así que nos vemos en las actividades de la semana y nuevamente en nuestro servicio dominical el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.